Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Un privilegio compartir nuevamente la palabra del Señor. Bueno, y estamos cerrando, podemos decir, una primera etapa del libro de Hechos. Vamos a seguir con el libro de Hechos. Hemos avanzado acá. A partir del próximo domingo estaremos un poco cambiando, intercambiando con el pastor Jorge. Él estará empezando a desarrollar por un tiempo también Mateos. Siempre se recuerdan el propósito, tomábamos un poquitito uno. Hechos es muy largo, si yo llego a seguir con Hechos, creo que tenemos para 2 años todavía del libro de Hechos. Así que estamos cerrando un poquito por etapas. Esta sería básicamente el cierre de una etapa. Y lo arrancamos haciendo un poco una mirada, porque llegamos al capítulo 6, como habíamos hablado, de hecho. Habíamos llegado a ese punto y desde el 6 al 9, que es lo que hoy vamos a tratar de enfocarnos hasta el inicio del 9, del capítulo 6 hasta el 9. Vamos a ver un poco cómo dentro de esa etapa, se recuerdan que estamos hablando de los primeros 5 años de la formación de la iglesia, aproximadamente 5 años. Y vamos a ver cómo en Hechos, a partir del capítulo 6, aparece la figura de Esteban. Su elección, su martirio, la persecución. Y cómo esa persecución fue el detonante principal que el Señor permitió para que esa tarea de extenderse hasta lo último de la tierra fuera llevada a cabo. Y el Señor va a utilizar todo lo que viene ahí en ese cierre de etapa. Y después se van a dar cuenta por qué yo hablo de se está cerrando como una etapa aquí. Porque el Evangelio tenía que llegar a todas partes del mundo. Y aquí está cerrando al llegar a Judea y Samaria. Es esta etapa la que centra un poco ese pensamiento. Y el capítulo 9 comienza y cierra esa etapa, podemos decir, con la era de Pablo. Aquí empieza a aparecer el nombre, la figura y el relato bíblico de Hechos empieza a introducir a Pablo en este mundo. Pasa a ser el protagonista. Si pudiéramos ver como en una película, esa película estamos en el capítulo donde viene Esteban, Felipe, y de pronto aparece la figura de Saulo. Y la Biblia nos muestra bien en qué carácter comienza y también el capítulo 9 termina con su conversión. Ahora bien, ¿qué acontecimientos previos hubieron para hacer un refresh a lo que veníamos hablando hasta este momento? En Hechos 1:8 se recuerdan ustedes que cuando comenzamos este estudio siempre dijimos que el mensaje del Señor, recibiréis poder y me seréis testigo, ¿se recuerdan? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y les había compartido en esa ocasión cómo eso iba a ser lo determinante y cómo eso iba a marcar también el desarrollo del libro de Hechos. Hechos es un libro histórico, es de relatos, pero son históricos, pero tiene una lógica en la construcción del pensamiento que fue escribiendo Lucas. Y esa lógica estaba dada por ese mensaje de Jesús que fue antes de ascender a los cielos, de que sean testigos primeramente en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de hecho el libro de Hechos termina con Roma llevando el Evangelio a Roma, que representaba en aquel tiempo la cuna del pensamiento y lo último de la tierra. Ese es el desarrollo de Hechos. En Hechos capítulo 2 también hemos visto cómo nace la iglesia en Pentecostés, Hechos 2:1. Y habíamos hablado y profundizado también en este lugar sobre las señales, prodigios, milagros que iban a marcar e iban a identificar que eso era de Dios. Profundizamos, si ustedes recuerdan, también en lo que era el don de lenguas. Y vimos cómo ese don era puntualmente para un determinado tiempo, al igual que las señales, y obedecía a un propósito. Y eran lenguajes, y era una señal de juicio para el pueblo judío, pero también una señal para los incrédulos.
estuvimos desarrollando y profundizamos sobre todo eso, ¿no? Vimos la importancia de las señales y milagros y cómo eso iba a caracterizar y era el sello de que Dios estaba ahí. Vimos también en los últimos mensajes el desarrollo y la tarea de la iglesia, cómo esa iglesia que comienza en Pentecostés con 3.000 personas termina en los últimos capítulos que estamos viendo con 20.000 personas añadidas a la iglesia. ¿Cuál fue su padrón de conducta? ¿Cuál fue su característica? ¿Cuáles fueron sus primeros desafíos? Y vimos cómo ellos se ciñeron a la agenda de Dios, a pesar de que el enemigo trató de desvirtuar sus propósitos y amedrentarlos. Ellos se mantuvieron firmes y siguieron con la tarea que hacer. Vimos también y hablamos rápidamente sobre los discursos de Pedro. Los 3 discursos que da, los 3 prédicas que da. Y habíamos encontrado denominadores comunes en todos esos discursos, porque el mensaje el del evangelio, el apostólico, ¿no?, estaba marcado por ciertas características, como también está marcado hoy y es nuestra tarea, un mensaje cristocéntrico, un mensaje basado en el arrepentimiento, en el perdón, pero entendiendo también que hay un castigo y entendiendo también que eso ya fue anunciado. Habíamos visto todo eso y vimos también cómo la oposición había ido creciendo y cómo en esa vida de los primeros cristianos la desarrollaban tanto en el templo, y estuvimos mirando un poco, ¿se recuerdan los que estuvieron? La figura del templo y también cómo ese desarrollo se daba en el templo y por las casas. Porque muchas veces nosotros pensábamos, no, toda la primera iglesia solamente fue por las casas la vida. No, habíamos visto el pórtico de Salomón, vimos la puerta a la hermosa, cómo predicaban ahí, la capacidad que tenía y cómo la iglesia judía, originalmente, la primera iglesia en este tiempo, ¿no?, tenía esa capacidad, ¿no?, de llevar esa vida un poco todavía vinculada al templo de cierta forma. Sería la iglesia de los circuncisos, como le llamaban ellos mismos. Y ese es un poco el escenario hasta que llegamos a Hechos, capítulo 5, 42, donde resume un poco ese avance diciendo, todos los días no cesaban de enseñar y predicar, ¿de quién? De Jesucristo. Este era el foco. Habíamos identificado que realmente el foco de esta primera iglesia naciente, al igual que el nuestro, debería estar centrado en que se enseñase y se predicase de Jesucristo. Y Hechos 6, 7, después habíamos también compartido, nos muestra cómo crecía la palabra del Señor. Y aún esos sacerdotes del templo ya empezaban realmente a convertirse. Pero esto estaba generando también una particularidad. Esto estaba generando una oposición tremenda. Y la palabra de Dios nos cuenta en los relatos previos cómo esos sacerdotes, cómo la élite judicial política, el Sanedrín de ese tiempo, ya no empezó a mirar con mucho agrado y con mucha paciencia todo lo que estaba pasando. De una llamada de atención, después ya fueron a llevarles preso, a terminar después siendo azotados Pedro y Juan, dice. Y ellos salieron gozosos de haber sufrido por causa del Señor. Pero vemos cómo gradualmente la mirada fue ya distinta. Esa claque judicial política de ese tiempo, esos gobernantes ya no miraban con ese agrado, no iban a mirar con la misma mirada. La intensidad estaba subiendo y de alguna forma tenían que pararnos. Y es así que llegamos con ese contexto y a partir del versículo, si vamos a la Biblia en Hechos capítulo 6, versículo 7 en adelante, llegamos al arresto de Esteban. Esteban, uno de los 7 que se habían elegidos también. Y dice de Esteban la palabra lo siguiente, y Esteban va a ser el primer mártir cristiano de esta nueva etapa. Esteban va a marcar con su sangre el inicio de lo que va a ser y el precio que va a tener que pagar la iglesia a lo largo de los siglos también por predicar el evangelio. Y él va a ser el primero de eso y lo va a hacer de una manera que después lo vamos a estar viendo. Y es así que dice en versículo 8 del capítulo 6, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, siempre cuando hay un entonces, solemos decir en la Biblia, hay que parar un poco y las antenas, como se dice, y ver, porque es el contraste.
nos cuenta entonces la palabra de Dios que se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y los de Cirene y los de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Y dice el relato bíblico que no le podían resistir. Ahora yo quiero, para contextualizar un poco, que ustedes entiendan, las sinagogas eran lo más parecido que podemos encontrar hoy a una sinagoga, posiblemente son las iglesias. Eran lugares donde se reunían la gente, la comunidad judía, a veces servía con un fin social, enseñaban la palabra del Señor, adoraban. Y era un lugar que normalmente a los grupos de judíos que no podían estar, porque estaban lejos de Jerusalén, no podían asistir al templo, donde iban ellos, abrían una sinagoga, algunas de mayor tamaño, otros de menos. Jesús predicó en algunas, el relato bíblico nos muestra eso. Pero eso para que entiendan ustedes que de esas sinagogas, normalmente eran comunidades de judíos de otros países o de otros lugares. Cuando iban ahí, querían reunirse entre ellos, y lo que hacían, ponían una sinagoga con sus autoridades, etc. Y Esteban dice que disputaba, por alguna razón estaban estas personas de distintas partes del mundo que habían judíos y estaban discutiendo con Esteban y no lo podían resistir. Y nuevamente aquí vemos, y un mensaje claro, ¿no? Cómo el enemigo no tiene códigos. Al igual que hicieron con Jesús, que inventaron algo con tal de llegar a su objetivo, lo van a hacer con Esteban. Y Esteban es acusado injustamente de algo. Y es llevado ante el concilio, que eran las autoridades de Jerusalén que estaban en el templo. El versículo capítulo 7 nos habla del sumo sacerdote. Esteban va a empezar a hacer no una defensa. Esteban, y esto es lo que quiero que ustedes entiendan cuando vayan a leer con tiempo después, porque el discurso es muy largo. Ustedes lo pueden leer después con mayor profundidad, es muy rico. Pero Esteban no se va a defender. Él no está ahí defendiéndose para salvar su vida. Él está ahí dando testimonio. Y lo hace de cierta manera siguiendo el padrón también en el poder del Espíritu Santo con el que actuó Pedro cuando también hizo las mismas cosas. Esteban, él no va, en este caso, a diferencia de Pedro, posiblemente él no está centrado en el arrepentimiento de ellos en ese momento, directamente no está. Él les refresca a todos esos líderes, ¿no?, lo que han hecho, el error de ellos, sistemáticamente, año tras año, siglo tras siglo, han caído siempre en lo mismo. Y después Esteban termina con una sentencia tremendamente lapidaria para ellos, que también Pedro les decía, ustedes lo mataron. Duros de servir, les dice. Ustedes no entienden siempre, ustedes siempre están jugando el pago, diciendo, ustedes siempre están pateando en contra. Ustedes no se dan cuenta. Y así termina su discurso Esteban. Si pudiéramos encontrar el corazón del discurso de Esteban, es el versículo 52 del capítulo 7. Ese es el mensaje con que Esteban no está tratando de defenderse ante ellos. Yo quiero que ustedes miren con ese lente este discurso. Cuando él no está presentando una defensa para justificar algo. Él está simplemente mostrándole lo que dicen las Escrituras y dice el versículo 51 en adelante, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Estas son palabras muy fuertes. Ahí estaba el sumo sacerdote. Ahí estaba todo, vamos a decir, concentrado el poder judicial político de lo que era el Sanedrín. Y Esteban le está diciendo directamente, al igual que Pedro, ustedes, duros de servir, siempre hacen lo mismo. Y mataron al justo. Y la reacción no se hace esperar, queridos hermanos. La reacción no se hace esperar. Y la reacción esta vez, a diferencia de otras veces, ya no fue el azote. Lo agarra esa turba, lo empiezan a pujar y lo llevan afuera y lo apedrean. Y matan a Esteban por este mensaje.
Matan a Esteban por ese mensaje. Versículos 59 y 60 dice que lo siguiente, 58. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este era Esteban. Y por primera vez, como también en una prédica hablé aquí, aparece Saulo. Aparece Saulo, el joven Saulo, sosteniéndole las ropas para que los otros tuvieran mayor movimiento y más fuerza para tirar las piedras que iban a matar a Esteban. Y Esteban sale con unas palabras que reflejaban y que habrán impactado en la mente de Pablo también, porque las mismas palabras fueron las que dijo el Señor Jesús cuando estaba en esa cruz. Se recuerdan en Lucas capítulo 23, 34, la pueden encontrar. Son las mismas frases que el Señor Jesús: perdónalos porque no saben lo que hace, mientras repartían sus ropas, sus vestidos en esa cruz. Y de cierta forma eso refleja el carácter también de lo que es el Evangelio, porque el Evangelio es una oferta de perdón. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ese perdón también está condicionado a que crean las personas. Y las personas se pierden porque realmente no aceptaron la oferta del perdón. Y el juicio y la ira de Dios está sobre ellos, dice la palabra. Aparece la figura de Saulo. Este es Esteban. Este es el corazón del primer mártir. Este es el sello de alguien que con pasión, con entrega, entregaba su vida por ser fiel a la palabra y al mensaje que tenía que llevar. Él podía haber cambiado eso. Él podía haberlo suavizado. Él podía muchas cosas. Pero en los planes de Dios, y tiene el privilegio de mirar hacia arriba y tener una revelación que muy pocos hombres han tenido. Ese es Esteban. Y ese sello de su muerte marca la etapa, una segunda etapa, que es el comienzo de la persecución. Hechos 8:1. Y aquí hay un antes y un después, hermanos. Hay un antes y un después, y el versículo 1 les va a mostrar también a ustedes que eso es así. Y ya comienza, fíjense cómo comienza el versículo 8, donde centra ya la atención. Ya es el protagonista, ya no es más Esteban, acá todavía. Pero en la Biblia, el Espíritu quiere centrar en esto la mirada hacia Saulo y hacia algo que va a acontecer. Y dice la palabra del Señor: y Saulo consentía en su muerte. O sea, Saulo estaba de acuerdo, aplaudía, creía que ese era el camino. En aquel día, y esto es lo importante, dice que hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. ¿Y qué dice después? Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este es el escenario. De pasar a poder reunirse en las casas con cierta tranquilidad, de asistir al templo, ahora pasaban a ser enemigos públicos. Envalentonados por la muerte de Esteban, ahora Saulo se iba a ocupar de agarrar a cada uno de ellos y entrar en las casas. Tú eres cristiano, ¿qué sabía? Y ya sabían lo que le esperaba. La cárcel, tortura y tal vez posiblemente la muerte, conforme a lo que fueran a decir. Porque esa iglesia era judía, principalmente, y los judíos tenían autoridad sobre ellos. Y eso es lo que iban a estar haciendo. Ahora bien, lo
lo que viene a continuación nos va a mostrar un poco en la Biblia con profundidad, y quiero que centren ahí también su mirada. Dice que versículo 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Aquí vemos el fenómeno de cómo esa persecución hace ahora que aquellos que estaban juntos empiezan a ir a predicar el Evangelio. Y aparece la figura ahora de Felipe. La Biblia nos dice a él que se recuerdan también como Felipe el evangelista. Este es Felipe ahora. Y la Biblia centra la atención en Felipe para mostrarnos un poco que estaba empezando a ver un mover conforme a lo que había dicho el Señor. Esa persecución hace que se vayan a Samaria puntualmente. ¿Y qué pasa en Samaria? Dice que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Siempre el mensaje fue cristocéntrico, siempre la prédica se basaba en Cristo, en las buenas noticias en Cristo. Y dice que la gente unánimemente escuchaba las cosas que decía Felipe, viendo qué cosa, las señales que hacía. Aquí enganchan, ustedes van a enganchar también, se recuerdan con ese principio que la iglesia en este tiempo, en esta era de inicio, necesitaba de esas señales. Esas señales atraían, eran esas señales que hacían, esos milagros. ¿Qué señales es la que hacía? El misma Biblia nos aclara. Dice que hacían sanidades, traían demonios, echaban demonios, curaban enfermos. Esas señales que eran el sello de esta primera iglesia, de esta etapa, para confirmar que esto era de Dios, las estaba haciendo también Felipe. A donde iba la iglesia creciendo conforme al poder y el propósito de Dios, acompañaban estas señales en ese tiempo. Pero también acá nos muestra el relato bíblico algo muy interesante. La oposición siempre estaba presente y estará y estaba presente. Y aquí está representada en la figura de ¿quién? De un mago. Un mago que dice ahí el relato bíblico que los tenía todo atrapado durante mucho tiempo, ¿no? Hacía cosas con ellos, les engañaba, ¿no? Un mago que de cierta forma en aquel tiempo la magia representaba una mezcla de ciencia y superstición. Podemos hablar de astrología, adivinación, ocultismo vinculado a esto. Y él hacía cosas que atraían a la gente. Y esto nos recuerda algo muy importante también a tener presente, hermanos, que hoy pasa en día. El ser humano fue creado y tiene una fascinación muy especial a todo lo que es lo sobrenatural. Lo sobrenatural atrae. Lo sobrenatural despierta interés. Y de cierta forma es una señal un poco de poder. Por eso muchos chicos y gente caen, por ejemplo, en estas cosas de la ouija, de otras cosas. Por dar un ejemplo, o consultan, van en la astrología o en la magia, supuestamente magia blanca o magia negra de pronto, en los payé que le dicen, en todas esas cosas. Y les atrae eso. Pero también hoy está pasando un fenómeno que muchas de esas cosas también en algunas iglesias cristianas lo están llevando, iglesias, entre comillas podemos decir, en esas prácticas, ¿no? Están acercando, ¿no?, una serie de misticismos vinculados a todo esto, donde los pastores parecen más bien brujos, actúan como brujos sobre las personas. Y personas que son fascinadas por eso y atraídas tremendamente por esas cosas, buscando esas cosas que no son de Dios necesariamente, movidas por esto sobrenatural, al igual que este mago. Y fíjense lo que dice el relato bíblico después, ¿no? El mismo después dice que la gente creyó en Jesucristo. Y supuestamente aparece aquí el nombre de Simón como que alguien que creyó. Pero el relato bíblico nos aclara que su fe realmente no estuvo basada en el arrepentimiento, ni en el perdón de pecados, ni en verse pecador. Su fe era simplemente una fascinación por ese mundo sobrenatural de las señales. De todo eso, eso vende, eso siempre vendió, eso atrae. En la televisión, en esos canales que vemos a veces de otras iglesias pentecostales exageradamente, todo eso, uno ve eso. Esos shows que hay muchas veces donde se tiran al piso, gimen como perro, gritan, aúllan como lobo, y miles de cosas que hacen invocando el poder del Espíritu Santo, está relacionado a esto. Y aparece un pastor y las personas atrás diciéndole el poder y siguiéndole en cuatro patas la gente detrás del pastor y él invocando el Espíritu Santo y diciendo que eso es el poder de Dios.
¿Y saben qué? No solo ellos, la gente después aplaudiendo y celebrando, diciendo, ¡qué unción que hay ahí! Porque lo sobrenatural fascina. Y esta gente, este mago, estaba por la misma razón. El mago este no estaba ahí por el evangelio, lo que va a mostrar después, inclusive el versículo 18. Él simplemente estaba ahí seducido por lo que veía de ese poder de señales, de esa manifestación que hacía el Espíritu Santo, en sanidades, en demonios que eran echados afuera, etcétera, etcétera. ¿Eso significa, como dije una vez, que hoy no puede hacer Dios lo mismo? No estoy diciendo eso. Dios es un Dios de milagros. Pero acá hablamos de señales puntuales que eran hechos por ellos para confirmar. Y el mago se volvió loco por eso. Simón dice en un determinado momento, y el relato bíblico nos cuenta, yo quiero de ese poder. Vendémelo. ¿Cómo lo hago? Y recibe la reprimenda correcta de parte de los astrólogos. La palabra de Dios respecto a la magia, ocultismo y todo esto es categórico. En Deuteronomio 18, 9, 12 está prohibido por Dios todas estas prácticas. No hay duda sobre eso. Todas estas prácticas están prohibidas por Dios. Deuteronomio, después búsquenlo, lo encuentran, Deuteronomio 19, 18, 9 al 12. La fe de Simón estaba basada en eso, no en lo correcto, sino en la fascinación por las señales. Ahora bien, ¿qué pasa acá de distinto? Y a ver, los que siguieron del principio mis mensajes y lo han podido escuchar, ¿se acuerdan que yo les hablé y les dije, cuando vayan a leer Hechos, va a haber 4 grupos de personas, 4 grupos, que la Biblia va a tomar y va a mostrar en Hechos, y los apóstoles van a tener cuidado de ser añadidos a la iglesia todos de la misma forma. ¿Se recuerdan que hablé en el primer tiempo, cuando empezamos a hablar de Hechos? Yo les dije, hay 4 grupos. La iglesia se está formando y la iglesia no va a estar constituida solo por judíos. ¿Se recuerdan de eso? La iglesia no iba a estar constituida solo por judíos. Acá estamos viendo un proceso de transición del nacimiento de la iglesia, donde la iglesia va a tener que ser integrada por distintos pueblos. Las lenguas obedecen a eso también, que son idiomas. Pero también obedecía a ciertos grupos de personas que debían ser añadidos. El primer grupo eran los propiamente judíos. Eso lo vimos en Hechos 2, cuando en Pentecostés, sobre los propios judíos, desciende el Espíritu Santo con señales. Y una de esas señales era el hablar en lenguas. El segundo grupo que Dios necesitaba añadir a la iglesia y que todos fueran hechos, vamos a decir de alguna forma, en igualdad de condiciones, porque el mensaje de la iglesia era, no había grupos de primera y de segunda. ¿Me van siguiendo hasta acá? Voy a ir lento acá, pero para que... No hay grupos de primera y de segunda. Si los judíos que fueron añadidos primero a la iglesia eran añadidos de una forma X y los otros de una forma menos impactante, de cierta forma los judíos de que lo hacen de por naturaleza, ellos creían que solo el mensaje era para ellos, iban a ponerse en una posición de que el evangelio para los judíos es, ellos son mejores y que los otros son inferiores. Eso se rompe todo con la iglesia, el nacimiento de la iglesia. Ya no hay judíos, gentiles, ni griegos, todos son iguales. El idioma ya cambia, ya no hay un solo idioma como era antes, que era el hebreo para todas las prácticas. Ahora ya es el idioma de cada nación. Y el segundo grupo, yo les dije, el primer grupo eran los judíos de Jerusalén. El segundo grupo que Dios va a añadir a la iglesia y a confirmar, porque en aquel tiempo los que confirmaron el inicio fueron los apóstoles. ¿Se recuerdan? Ya hablamos sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y profetas. Los apóstoles que solamente hubieron en ese tiempo. Sobre ese fundamento, Pentecostés, los judíos son ratificados. Y ahora viene el segundo. Pedro y Juan hacen lo mismo con el segundo grupo que eran los de Samaria. Los samaritanos para los judíos eran gente de cuarta. De hecho, se recuerdan a Jesús que quería hasta desviar, no pasar por Samaria. Y también hablé el año pasado un mensaje sobre todo eso.
en relación a la mujer que va al pozo y cómo el encuentro que tiene la samaritana, la mujer samaritana. Eran detestados, tenían otro lugar donde adoraban, y ahora el evangelio estaba llegando a ellos. Fíjense en el paradigma que podrían tener los judíos al ver que las personas eran salvas ahora en Samaria. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y para eso se van ahora, ¿quiénes dice? Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ellos, ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto mismo fue lo que hicieron en Jerusalén. Esto mismo es lo que hicieron ahora en Samaria. Esto es algo puntual. Esto es la ratificación, por eso no se da hoy en día. Esta es la ratificación de los apóstoles al imponer las manos, de recibir el Espíritu Santo ellos con señales, para garantizar que ellos también, al igual que los judíos, ahora los samaritanos, eran parte de la iglesia. Hoy no es necesario eso. Hoy cuando tú recibes a Cristo ya recibes el Espíritu Santo. Pero en este tiempo se estaba construyendo la iglesia. No sé si estoy profundizando mucho en este tema, pero entienden este punto. Entienden la lógica. Yo siempre trato de pasarles a ustedes la lógica del razonamiento bíblico que hay atrás de esto. Y ellos son añadidos. El tercer grupo van a ser también los gentiles. Ese tercer grupo no lo vamos a ver hoy, está en Hechos 10, 44 a 46. Es lo que sucede con Cornelio. Y el cuarto grupo eran los que estaban más lejos, sucede que estaban en Efesios, y lo encontramos en 19:6. Estos cuatro grupos son cuatro distintos grupos. Todos ellos habían creído en Cristo y debían ser añadidos a la iglesia, y que para ser añadido a la iglesia tenían que recibir la imposición de mano de los apóstoles o de uno de los apóstoles, ¿entienden? Y cuando recibían eso, iban a también ser confirmados por las señales de hablar en lenguas y otras señales, conforme fueron a todos los grupos. Y eso está ocurriendo ahora acá en Samaria. Por primera vez, el Evangelio, el Espíritu Santo, ahora los samaritanos son añadidos, al igual que los judíos, a la iglesia. Así como van a ser añadidos después también los gentiles y también aquellos que van a estar más lejos. Todos pasaron por el mismo proceso. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Se puede ver esos cuatro. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque nos muestra cómo el plan de Dios obra en una lógica y hay una relación entre todas las cosas. Correcto. Ahora, hermanos, este es el escenario. El Evangelio es predicado. Ya llega a Judea y Samaria. Los samaritanos empiezan a ser añadidos. La iglesia de ser de solo judíos, ahora empiezan a ser también, samaritanos que se suman a este grupo, que reciben el Espíritu Santo. Y ahí con ese pensamiento llegamos al capítulo 9 y vemos también antes cómo Felipe, la historia de Felipe y el etíope, cómo Felipe sigue haciendo esa tarea a través de Gaza, del desierto, hasta Cesarea, todo en Samaria, todo en Judea y Samaria, para lograr ese propósito de predicar el Evangelio. Este es el relato bíblico. Estos son los hechos de lo que fue aconteciendo y por qué fue aconteciendo. Ahora la pregunta un poco, y para ir ya entrando en la parte de conclusión, ¿qué nos muestra esto? ¿Qué aplicaciones podemos sacar para nuestras vidas de todo esto? Piensen un poco. Traten de irse al tiempo y sacar, eso es lo que es la interpretación bíblica. Ir al tiempo, la aplicación que era de ellos, traerla y mostrar las grandes verdades que podemos sacar para también nuestro tiempo, para nuestra vida. ¿Qué cosas son lo que podemos ver a la luz de todo este relato, de todo esto que Dios va moviendo con tanto orden, con tanta precisión? Y yo noté algunos puntos para compartir con ustedes. Si hay alguien que después quiera sugerir o que
puede sentirse en la libertad de hacerlo. Y uno de los puntos que puse, la oposición del enemigo siempre será un detonante para purificar y llevar a la iglesia por los caminos y planes que tiene Dios para ella. No hay crecimiento de iglesia sin oposición. La historia de la iglesia y la historia de nuestras vidas va a estar marcada por eso. Muchas veces nosotros vemos a la oposición como algo que no queremos, o la prueba como algo que no es parte del plan de Dios, y sin embargo la historia misma demuestra que detrás de las grandes persecuciones o oposición del enemigo, la iglesia sale más fuerte, la iglesia sale más purificada. Y eso también va para nuestras vidas. Como suele decir, no nos quites esa montaña de enfrente, sino danos la fuerza para cruzarla. Muchas veces vemos a la oposición desde ese lado. Y la iglesia tiene que ser llamada a entender, hoy aún en estos tiempos que se vienen de gran oposición de todo lo que está pasando, nos tiene que ser un recordatorio en base a la historia bíblica de que la iglesia va a salir más fortalecida y purificada. La verdadera iglesia, los verdaderos creyentes van a salir más fortalecidos y purificados de la persecución. Segundo, el ejemplo de los mártires. El ejemplo de los mártires nos tiene que recordar y desafiar hasta dónde deberíamos ser capaz de llegar por nuestras convicciones en Cristo. Todos podemos decir posible en este momento, sí, yo voy a estar dispuesto a morir por Cristo. Llegado el momento, si es que Dios permite ese momento, se va a realmente identificar eso o no. Pero la historia de la iglesia está construida sobre la sangre de mártires. Y eso hoy tampoco está cambiando. En el mundo está lleno de mártires también hoy en tiempos de personas que están dando su vida, aun aunque ustedes no lo crean, y que no se hable mucho por la causa de Cristo. Pero el ejemplo de ellos, el ejemplo pasado, el ejemplo presente, sigue estando. La iglesia no se va a escapar de esa realidad, de que los mártires siempre van a estar y que siempre van a ser necesarios en ese sentido. Tercer punto a tener presente. Un Saulo de hoy puede ser un Pablo de mañana. Un Saulo de hoy puede ser un Pablo de mañana. Cuando vemos muchas veces a las personas, cuando vemos a alguien, imagínense cuando entremos en detalle en la conversión de Pablo y todo el rechazo que generaba. Imagínense, y Pablo lo decía y lo sentía, él persiguió, él rompió familia, él mató a creyentes, él entraba en las casas, rompía hogares, los agarraba y los llevaba presos, algunos para morir, otros para ser torturados. Ese era Pablo. Y si hoy tuvieras que mirar a alguna persona y decir el peor que te puedas imaginar, bueno, puedes mirar y decir, este no va a cambiar más. Para él no hay caso, es caso perdido, como se dice. Recuerda la historia de Pablo. Un Saulo mañana puede ser un Pablo. Y eso no lo defines tú, lo define Dios y el Espíritu Santo. Cuarto punto, relacionado al tercero. No existe pecador que Dios no pueda transformar y utilizar. La vida cristiana nuestra y los hermanos no se basa en el pedigrí. No se basa en el pedigrí. No existe pecador que pueda. Aún lo que se basa es en, como la mujer esa, que mucho perdonó. Se basa no en tu historia, se basa realmente en lo que Dios te perdonó. No es una cuestión de pedigrí. Y Pablo lo resume perfectamente. Y no hay persona que no pueda Dios transformar y volverla en un vaso que le genere honra. Quinto, la iglesia no es estática.
todo lo que hemos visto nos muestra que la iglesia no es estática. En su ADN está el extenderse, hermanos. La iglesia que no se extiende no está llevando adelante su tarea. La iglesia que se queda como la iglesia de Jerusalén, tal vez con los desafíos propios acá, y deja de mirar y tener la perspectiva bíblica de llegar hasta el extenderse, de ampliar sus carpas, no está siguiendo en el foco realmente de lo que el Señor quiere. Y a veces Dios utiliza la persecución como la utilizó en aquel tiempo para extender su obra. Y no solamente, algo importante en relación a esto, no solamente utiliza la persecución, muchas veces utiliza a sus mejores soldados para que sean los agentes de eso. La tendencia muchas veces es quedarnos juntos y el Evangelio nos manda a extendernos también. Está en su ADN eso. Por último, el plan de Dios para esta etapa gira en torno a la iglesia. Siempre hemos hablado acá de administraciones de Dios a lo largo de los tiempos, cómo Dios obra en distintas etapas. Bueno, algunos le llaman la etapa de la gracia, pero como se suele decir, la gracia o la dispensación de la gracia. La gracia siempre existió. Desde que se salvó a Adán y Eva, ya hay gracia. Pero lo distinto, lo único, lo que hoy tenemos parte del privilegio de ser, y es la etapa que hoy caracteriza el tiempo de Dios, lo distintivo, el misterio que antes no estaba claro y que ahora está, es la iglesia. La novia de Cristo, la esposa de Cristo futura. Esta es la etapa de la iglesia. Y ya lo hemos visto también hasta que venga un tiempo donde va a ser arrebatada y vengan las bodas del Cordero. El plan de Dios para esta etapa gira en torno a la iglesia. Y por último, descansa siempre en el Evangelio de las buenas nuevas. Ese plan para la iglesia y de Dios siempre descansa, se centra en la predicación del Evangelio bíblico, apostólico, cristocéntrico, de perdón, de gracia, centrado en esas buenas nuevas. Y esa debería ser nuestro foco. Al igual que la iglesia primitiva en ese sentido, no dejaban día a día de enseñar y predicar a Cristo. Con esto estoy cerrando esta etapa. A partir de este tiempo, a partir del capítulo 9, cuando retomemos, ya vamos a empezar a hablar más de Pablo. Ya vamos a empezar a ver cómo el Evangelio, la iglesia se va a empezar a extender más allá de Samaria. Va a empezar una nueva etapa con un nuevo capitán. Y Pablo, el apóstol a los gentiles, va a tomar la posta en ese sentido. ¿Alguna duda? ¿Se entendió hasta aquí un poquito? Yo sé que algunos han venido, les va a ser más difícil porque se sumaron después, pero ¿algún comentario, alguna duda? ¿Se comprendió un poco? El desarrollo de Hechos es muy largo, pero creo que los que han estado siguiendo, igual de todas formas, los que no pudieron ver los mensajes anteriores, están en YouTube, en nuestro canal de la iglesia, los pueden mirar, los mensajes anteriores para ir siguiendo todo el detalle de lo que venimos hablando. Pero es interesante que tengamos la perspectiva bíblica siempre, hermano. El libro de Hechos muchas veces la gente va y saca cosas así aisladas sin mirar el contexto bíblico, sin mirar el escenario, entender. Queremos en el Consejo Pastoral que cuando terminemos Hechos, ustedes hayan tenido y tengan una mirada real, bíblica, amplia, macro, de lo que es el desarrollo de la primera iglesia en esos 50 años, 40 años que le tocó, que relata el libro de Hechos. Amén. Terminamos entonces por acá, si les parece, si es que no hay ningún comentario. Y Mateo, ¿verdad, Jorge? Mateo, arrancamos con Mateo. Sí.
Correcto. Entonces, igual va a haber otro tema, pero por la ausencia, para arrancar con todos los hermanos, pero después vamos a tener un buen viaje ahí por Mateo, un libro muy interesante y clave para entender y muy relacionado a todo esto que estamos hablando. Así que preparémonos también para ir leyendo en profundidad el libro de Mateo. Nos ponemos de pie para terminar entonces con una palabra de oración, por favor. Bendito Padre, gracias Señor por este día, gracias por el privilegio de poder escuchar tu palabra, de ver Señor cómo a lo largo de la historia, Señor, tú te mueves en base a un plan, a un propósito, pero sobre todo, Señor, darnos cuenta, Señor, que tú nos llamaste a predicar tu evangelio, Señor, que realmente eso lo podamos hacer con pasión, con compromiso, como entrega en base a todo ese ejemplo que hemos visto, sabiendo, Señor, que tú estás detrás, que tu Espíritu Santo nos va a dar el poder, Señor. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos donde hay tanta confusión en el mundo, donde hay tanto ataque al enemigo, para que tu iglesia, Señor, salga fortalecida, purificada de todo esto que estamos viendo, de todo esto que nos toca pasar, Señor. Confiamos en que eso será así y entendemos, Señor, que en tu voluntad todo es posible y que tú tienes grandes planes para cada uno de nosotros y también para este lugar, Señor. Bendícenos al comenzar esta semana, que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, y que podamos ser testigos fidedignos de todo lo que tú eres y todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús te oramos y te pedimos esto. Amén. Amén. Que tengan un lindo inicio de semana. Que el Señor les bendiga grandemente.